la primavera de 1967, Ron Jones era profesor de historia en la Caverly High School de Palo Alto, en California, Estados Unidos. A sus 25 años impartía la asignatura Mundo Contemporáneo, y sus estudiantes no creían lo que él les contaba sobre la Alemania nazi. No podían entender cómo Hitler se hizo con el poder, cómo cambió tanto el país y de qué manera aquella transformación impactó sobre la sociedad alemana. Ron Jones decidió hacer un experimento para enseñarles que aquello no era imposible, con la idea de que poner a los estudiantes frente a sus contradicciones y a la deriva de sus posibles acciones sería una forma atractiva y potente de conseguir que su mensaje calase. Cabe destacar que dicho experimento no tuvo el rigor de un estudio científico. Se lo puede considerar como un juego de roles con fines meramente educativos. El primer día, Jones, antes de que los alumnos entraran a clase, limpió profusamente su aula y dispuso los pupitres en filas inusualmente rectas. Atenuó las luces y puso música de Richard Wagner, compositor alemán antisemita del que Hitler era gran admirador, mientras los alumnos entraban a clase. Luego expuso el primero de sus lemas, la fuerza a través de la disciplina. Introdujo una serie de pequeños cambios en clase, en los que siguió estrategias habituales en las dictaduras y los regímenes totalitarios. Lo primero fue incrementar la disciplina. Convenció a los estudiantes de los beneficios de adoptar una postura determinada en las sillas de clase, y ordenó que entraran al aula ordenadamente y se sentaran en menos de 30 segundos sin hacer ruido. A los pocos minutos, estar correctamente sentado se convirtió en un tema importante y corregían al que no lo hacía bien. A continuación, Jones estableció nuevas normas. Los estudiantes solo podían levantarse si él les concedía el permiso. Debían dirigirse al profesor como señor Jones y cualquier respuesta debía tener un máximo de 3 palabras. Además, usó las notas como incentivo. Si eres un buen miembro del grupo y juegas bien, obtendrás un sobresaliente. Si eres un revolucionario y fracasas, estás suspendido. Si la revolución triunfa, también tendrás un sobresaliente. En el segundo día, Jones se centró en proporcionar a sus estudiantes un sentido de pertenencia. Escribió en la pizarra la frase fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. A continuación, organizó debates sobre estos temas e hizo que toda la clase leyera en voz alta esas frases a la vez. Creó un saludo especial para los miembros de la clase, un gesto que recordaba una ola y que diferenciaba a los estudiantes de Jones de los de las demás clases y los hacía sentirse especiales. El nombre del movimiento, la tercera ola, se refería a la creencia de que las olas vienen en series y que la tercera es la más fuerte, superior a las anteriores. Jones les explicó que el nuevo movimiento eliminaría la democracia, una forma de gobierno que, según él, tiene muchos aspectos antinaturales, ya que el énfasis se pone en el individuo en lugar de en una comunidad disciplinada e implicada. La clase de Jones creció con la llegada de otros estudiantes y pronto tenía en el aula más de 60 chicos. Asignó a cada uno una tarea que debía realizar ese día. Algunos debían memorizar los nombres y direcciones de todos los miembros del grupo. Otros debían hacer pancartas, brazaletes y tarjetas de afiliación de la tercera ola. Y como el tema de ese día era fuerza a través de la acción, todos debían hacer proselitismo. Al final del día había pancartas por toda la escuela, incluida una de 6 metros en la biblioteca. Los estudiantes trajeron a unos 200 conversos de otras clases para que juraran. El tercer día, Jones asignó a algunos estudiantes el encargarse de que las normas se respetaran y denunciasen a quienes las rompieran. También puso guardias en la puerta del aula y estableció normas que prohibían que los compañeros se reunieran en grupos de más de 3 personas fuera del aula. Había creado miedo a romper las reglas junto a fiscalizadores que lo controlen. Los responsables de seguridad llevaban un brazalete negro. Jones ya no era visto como el profesor,
sino como el líder del grupo, y gradualmente el simulacro de sistema totalitario que habían inventado empezó a atrapar a los adolescentes. Jones se empezó a preocupar por el cariz que estaba tomando el experimento y decidió terminarlo. Sin embargo, la situación comenzaba a tener vida propia, y Jones empezó a sentir que escapaba de su control. Para entonces, el movimiento de la tercera ola se había expandido por todo el instituto y había sido asumido por muchos estudiantes de otras clases. Los profesores desconfiaban cada vez más de aquel grupo de estudiantes. El cuarto día, y a pesar de sus dudas, Jones decidió continuar el experimento y les dijo a sus estudiantes que no era un juego, sino la vanguardia de un nuevo tipo de gobierno que se implementaría por todo el país en los próximos días. Todos los estudiantes le creyeron y declararon estar dispuestos a ser miembros activos del nuevo orden nacional. Hubo respuestas de personas opuestas al movimiento que dijeron que no creían en él, pero los miembros rebeldes fueron desterrados a la biblioteca y se les bajaron sus calificaciones. Hubo también traiciones y delaciones, incluso entre adolescentes que habían sido amigos íntimos desde la infancia. A mediodía, los estudiantes se agolpaban en la sala de conferencias, con la espalda recta y los ojos clavados en un televisor situado en la parte delantera de la sala. Jones les dijo que un programa de televisión iba a anunciar públicamente la llegada de la tercera ola, mientras los miembros del servicio de seguridad vigilaban la entrada del aula y unos amigos de Jones se hacían pasar por periodistas y fotógrafos. Jones les dijo que era una célula local de un selecto movimiento juvenil que reclutaba jóvenes en todo el país. Más de 1000 grupos de este tipo se alzarían durante un mitin especial al mediodía para apoyar a un candidato presidencial nacional, uno que anunciaría un programa de la tercera ola juvenil para traer al país un nuevo sentido de orden, comunidad, orgullo y acción. A continuación, Jones atenuó las luces, encendió el televisor y abandonó la sala. Fueron pasando los minutos y los estudiantes esperaron absortos una visión del futuro, pero la pantalla permaneció en blanco. Los estudiantes miraban de un lado a otro sin saber qué hacer. Al cabo de un rato se dieron cuenta de que no había ningún guardaespaldas, no había ningún Jones, pero estábamos todos sentados en la postura exigida. Algunos intentaron salir de allí y vieron que las puertas estaban abiertas. Se sorprendieron al encontrarse con un día normal de primavera a la hora del almuerzo. De vuelta al interior, Jones regresó a apagar el televisor y se colocó ante un micrófono en el escenario mientras un montaje cinematográfico de escenas de la Segunda Guerra Mundial aparecía en una gran pantalla detrás de él. No hay un movimiento de la tercera ola, no hay un líder, dijo al atónito público. Ustedes y yo no somos ni mejores ni peores que los ciudadanos del Tercer Reich. Habríamos trabajado en las plantas militares, veríamos cómo se llevaban a nuestros vecinos y no haríamos nada, dijo Jones, refiriéndose a los 3 escépticos que estaban exiliados en la biblioteca por el delito de incredulidad. Somos como esos alemanes. Daríamos nuestra libertad por la oportunidad de ser especiales. Aquello fue el final. Para tener más clara la definición de lavado de cerebro, se explicará el origen del nombre a continuación. Aunque ya se aplicaban estas técnicas de reprogramación de la mente durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi, el término surgió recién en la Guerra de Corea, cuando Corea del Norte, con ayuda del régimen comunista chino, invadió a Corea del Sur. En ese entonces, sucedía que algunos de los soldados estadounidenses capturados que volvían de los campos de concentración mostraban un comportamiento extraño. Negaban que habían sufrido maltrato a pesar de las evidencias. No podían adaptarse a nuevas situaciones o tener libre albedrío. Atacaban a su propia patria como si no hubieran sido leales antes, y alababan al comunismo chino con pasión de una forma muy desconcertante. Lo más sorprendente fue que este comportamiento se mantuvo por más tiempo de lo que se podría considerar normal para una guerra, razón por la que la CIA investigó sobre el tema. Es así que el término se usó por primera vez en 1995 por el agente de la CIA Edward Hunter durante la investigación mencionada.
Uno de los libros que escribió Hunter sobre el suceso fue Brainwashing in Red China, el libro que se muestra en la pantalla. Con respecto al nombre, lavado de cerebro es una traducción de las palabras chinas que se muestran a la izquierda, que son a su vez una manera más coloquial de referirse a la palabra china que se encuentra a la derecha, y que significa reforma del pensamiento o reprogramación de la mente, que era la manera formal en la que los chinos llamaban al procedimiento. Antes de continuar, es necesario hacer algunas aclaraciones. El lavado de cerebro es como un tratamiento sistemático en humanos, que en el caso más óptimo modifica su identidad. Elimina lo que era la persona anteriormente y le hace adoptar una nueva forma de ideas y comportamientos, una nueva identidad. Es necesario aclarar que existen diversos aspectos sobre el tema. Se puede considerar desde su relación con la política como una forma de abuso, desde un punto de vista científico, como los procesos mentales involucrados en el control, el conjunto de técnicas que se usan para la reprogramación de la mente y la visión de un control definitivo, ya que tanto la conducta como la mente son controladas. Ahora continuemos con los tipos de lavado de cerebro. La manera en la que se produce el lavado de cerebro se divide en dos formas estándar que usan procesos psicológicos normales. Estos dos tipos son by force, que quiere decir a la fuerza o de manera explícita, y by stealth, que significa sigilosamente o a escondidas. Con el tipo de lavado de cerebro by force, nos referimos al cambio de mentalidad de forma altamente personal y coercitiva, tanto si la persona que ejerce el lavado de cerebro lo hace por un motivo propio o como parte de un modelo social más amplio. Es el más peligroso de los tipos de lavado de cerebro, por ser capaz de imponer todo un sistema ideológico. En este ámbito, podemos encontrar a los cultos religiosos y los partidos políticos, ya que en ambos casos hay líderes que necesitan de sus seguidores y seguidores que necesitan de un líder, creando una relación de necesidad complementaria y más fuerte. También podemos encontrar en esta forma el maltrato de pareja y el abuso de menores, como un lavado de cerebro ejercido por la fuerza y con propósitos personales. En cambio, el lavado de cerebro by stealth es menos coercitivo y solo puede cambiar unas cuantas creencias específicas. Los más comunes son los anuncios o la publicidad, que tratan de convencer sobre comprar un producto específico relacionándolo con sensaciones beneficiosas y al mismo tiempo pasar inadvertidamente trasfondos sociales y económicos, como el consumismo. Este tipo de lavado de cerebro es débil si hablamos de una sola publicidad. Sin embargo, las publicidades se acumulan en número a través del tiempo y crean un fondo conjunto que tienen poderosos efectos en nuestra manera de pensar. No lo sentimos, pero generalmente la publicidad nos afecta. Es así que el lavado de cerebro implica la persuasión. Por ello, ahora hablaremos de sus 6 principios, planteados por Robert Cialdini. Estos se basan en principios psicológicos fundamentales que guían las acciones humanas y que todos tendemos a aplicar. El principio de compromiso se fundamenta en el hecho de que las personas tendemos a ser consecuentes con nuestras decisiones. Una vez que nos hemos comprometido con alguien o algo públicamente, ya sea de forma verbal o escrita, seremos más reacios a actuar contra dicho compromiso. El siguiente principio es la reciprocidad. Se basa en el hecho de que las personas solemos responder ante la acción de alguien con otra acción que la compense, por ejemplo, cuando recibimos regalos, invitaciones o favores. El principio de autoridad es por el cual estamos más dispuestos a aceptar una solicitud si proviene de alguien que percibimos como autoridad. Cuanto más fuerte sea la autoridad, mayor impacto genera en el comportamiento. El siguiente principio es la simpatía, el cual refiere que preferimos aceptar recomendaciones de las personas que nos agradan o confiamos. Por ejemplo, un interlocutor que presenta una apariencia atractiva o que nos halague nos hace más vulnerables a sus peticiones. El penúltimo principio es el de escasez. Se basa en una necesidad muy arraigada en nuestro interior. Esta es la de competir por un recurso que se agota. El impulso básico de esta necesidad es que el miedo a perder algo es mucho más poderoso que el deseo de ganarlo, y es el que se esconde detrás de una subasta o de una oferta limitada, por ejemplo. Y por último, la validación social.
habla sobre que un comportamiento nos parece correcto en la medida en que otras personas lo adopten. La mayoría nos dejamos llevar por lo que piensa la gente de nuestro entorno, en mayor o menor medida. Esto sucede especialmente cuando no sabemos qué decisión tomar o cuál sería la opción más correcta. Teoría de niveles de influencia social, donde veremos los 6 tipos de poder social, propuesta por Bertrand Ruban y John French. Las actitudes pueden cambiar debido a diferentes tipos de influencia de poder. Son 6 tipos. El primero, de información, el segundo, de coerción, el tercero, de recompensa, el cuarto, legítimo, el quinto, de referencia y el sexto, de experto. Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. El poder de información es cuando un sujeto A modifica la conducta de un sujeto B en función de la reorganización cognitiva de B. Este es un proceso natural de influencia social de A sobre B. Por ejemplo, la persuasión del vendedor sobre el potencial comprador. El poder de coerción es cuando A influye sobre B en base a las consecuencias aversivas o castigo, si no hay obediencia o sumisión. Por ejemplo, cuando se le quita los productos a las personas ambulantes para que desalojen un lugar. El poder de recompensa es cuando A influye sobre B porque existe la consecuencia gratificante o premio que B recibe si obedece A. Por ejemplo, el que se le otorgue un reconocimiento a B. Cuarto, el poder legítimo. Es cuando un sujeto influye sobre otros en base a las normas del grupo. Ejemplo, los grupos organizados como el ejército, los Boy Scouts, donde existen códigos y normas explícitas de la influencia social. Poder de referencia. Es cuando A influye sobre B por identificación. El sujeto B toma como referencia y modelo de imitación al sujeto A. Por ejemplo, la moda. Y las opiniones del intelectual o del político que nos sirve de coorientación. Sexto, el poder del experto. Es el poder social que nos dan los conocimientos. Un sujeto A influye sobre B porque B reconoce en A un experto. Por ejemplo, el paciente se deja influenciar por las recomendaciones de su médico. Se pueden explicar a través de un ejemplo, en el cual consideraremos las bases de poder que un supervisor podría utilizar para corregir la forma en la que un subordinado hace su trabajo. El poder de la información se da cuando el supervisor explica cuidadosamente al subordinado por qué el comportamiento cambiado no es el más preferible. Por otro lado, si se usa el poder de la coacción, se haría una amenaza como algún castigo, como una pérdida de pago por incumplimiento. El uso de poder de la recompensa sería cuando se ofrece un ascenso o un aumento salarial por cumplir bien con su trabajo. Cuando se enfatiza que el supervisor tiene derecho a prescribir tal comportamiento y un subordinado tiene la obligación de cumplir, sería un caso de legitimidad. El penúltimo es la referencia, que es cuando hay una apelación a un sentido de identificación mutua, tal que el subordinado modelaría su comportamiento después del supervisor. Y por último, la experiencia sería que el supervisor sabe qué es lo mejor en este caso. Ahora hablemos de las 8 técnicas psicológicas características de la reforma del pensamiento de Robert Lifton. Para los gobiernos, Robert Lifton identifica 8 características de la reforma del pensamiento, y según él, de las ideologías totalitarias en general. La primera de ellas es el control del entorno. Control de la comunicación de un individuo con el mundo exterior, todo lo que ve y oye, lee y escribe, experimenta y expresa, y de sus percepciones de la realidad. Comunicación consigo mismo. Manipulación mística. Evocación de determinados patrones de comportamiento y emoción de forma que parezcan espontáneos. Se refiere a menudo a propósitos superiores y o autoridades sobrenaturales como el destino o al estatus divino o semidivino del ente controlador como representante de una autoridad sobrenatural. La exigencia de pureza.
La creencia de que los elementos ajenos al grupo elegido deben ser eliminados para evitar que contaminen las mentes de los miembros del grupo. Se desprende de las oposiciones binarias inherentes al pensamiento totalista, blanco versus negro, ellos versus nosotros. El culto a la confesión. Rechaza la privacidad individual y glorifica la confesión como un fin en sí mismo, utilizado para explotar y controlar en lugar de consolar. La ciencia sagrada. Considerar los dogmas básicos de la ideología como moralmente incuestionables y científicamente exactos, aumentando así su aparente autoridad. Cargar el lenguaje. Proceso de adormecimiento de la mente mediante el cual los problemas humanos más amplios y complejos se comprimen en frases breves que suenan definitivas, fáciles de memorizar y de expresar, cuyo objetivo es cerrar el pensamiento independiente. Estos clichés que acaban con el pensamiento implican la unidad del grupo y el control del partido sobre el lenguaje, y en última instancia sobre el pensamiento. La primacía de la doctrina sobre la persona. La idea de que un dogma es más verdadero y más real que cualquier cosa experimentada por un ser humano individual. Prescindir de la existencia. El derecho a controlar la calidad de vida y el destino final de los miembros del grupo y de los no miembros. Este derecho se deriva de la creencia del partido de que solo hay un camino hacia la verdad, que solo él conoce ese camino y que los falsos caminos deben ser eliminados. Después de toda la información brindada hasta hace un momento, uno podría pensar que el lavado de cerebro es una circunstancia ajena a nosotros, pero en realidad puede estar más cerca de lo que pensamos. En una relación abusiva o controladora, con el paso del tiempo la pareja dominante cambiará el modo en el que piensa la víctima. Él o la abusadora define qué es el amor, qué es lo apropiado en términos de monitorear a su pareja, qué es lo que está mal en la víctima y qué es lo que tiene que hacer para cambiarlo. Así, la víctima pierde la noción de sus propias ideas, metas y pensamientos y empieza a adoptarlos de la pareja dominante como propios. A través del perspecticidio, parte de una estrategia de control coercitivo que puede incluir manipulación, acoso, gaslighting y o abuso, las personas renuncian a sus propias opiniones, afiliaciones religiosas y metas en la vida. No estoy hablando sobre la influencia mutua natural que se da en todas las relaciones íntimas. Esto es mucho más perverso y unilateral. En otros casos, quienes administran la persuasión coercitiva pueden deliberadamente justificar sus acciones dentro del campo médico, describiendo que su coerción es beneficiosa para el paciente, es decir, la víctima. Este lenguaje de curación y salud puede mezclarse con otros modelos. Uno de ellos es el lenguaje de arrepentimiento y el pecado de la conversión religiosa católica, donde el objetivo es salvar el alma del paciente o víctima. Un ejemplo de qué tan lejos pueden llegar las creencias. El 28 de noviembre de 1978, soldados norteamericanos enviados a Guyana notificaron la cifra definitiva de víctimas mortales de un suceso considerado histórico en Estados Unidos. 919 personas, entre ellas más de 300 niños. Jim Jones, líder y punto de origen de esta traumática escena, se hallaba entre ellas. El reverendo Jim Jones era un hombre delirante, un visionario que se creía mezcla de Cristo y Lenin, el único Dios sobre la tierra. Había creado el Templo del Pueblo en Indianápolis en 1956. La cual luego se trasladó a la selva de Guyana como una comunidad agrícola llamada Jonestown, puesto que solo dicho lugar, según Jones, saldría indemne del estallido de una guerra mundial. Sus fieles en Guyana rondaban el 1.000.000 de personas. Según los expertos que estudiaron el caso durante años, Jones se percató de que había llegado a una situación sin salida y decidió apelar al suicidio revolucionario. Explicó a sus fieles que su sociedad había sido destruida y que era preferible morir a seguir viviendo. Les aseguró que de todas formas se reencontrarían en otra vida después de una reencarnación. La mayoría de las víctimas murieron al ingerir cianuro potásico mezclado con zumo de uva.
Los niños fueron las primeras víctimas. Esta fue la mayor masacre en la historia de los Estados Unidos. A continuación hablaremos de la teoría del espacio de trabajo global. Para abordar la evolución filogenética de las funciones mentales, conscientes e inconscientes, analizaremos sus bases cerebrales según la teoría del espacio de trabajo global, propuesta por Bernard Bax y demostrada por Stanislas Duham. Esta teoría, propuesta en la década de los años 80, nos permitirá comprender los mecanismos cerebrales que subyacen al proceso de lavado de cerebro. La teoría del espacio de trabajo global explica los grados de estados conscientes y por defecto los estados inconscientes, generados por la propagación de la activación del arousal. Asimismo, según el grado de la propagación de la activación, se irán generando diversos estados inconscientes, como estamos viendo en la imagen presentada. Cabe mencionar que desde la psicología cognitiva, los estados conscientes son memorias de trabajo u operativas, cuya función es extender el tiempo del pensamiento para resolver problemas. En cambio, los estados inconscientes son memorias implícitas procedimentales, memorias semánticas y diversos tipos de priming perceptual y semántico. El electroencefalograma capta la cantidad de información compartida entre las áreas cerebrales subyacentes. Este puede evidenciar el grado de comunicación de larga distancia entre los hemisferios cerebrales. Cabe mencionar que los cerebros conscientes tienen mayor grado de comunicación entre bloques cerebrales. Por otro lado, los pacientes en estado vegetativo inconscientes mostraron una cantidad más pequeña de propagación de la activación cerebral de los sujetos de control, voluntarios, sanos y conscientes. Pero, ¿eso qué significa? Este hallazgo confirma la teoría del espacio de trabajo global. El intercambio de información es una función esencial de la conciencia y por defecto evidencia la existencia de estados inconscientes que pueden motivar el comportamiento. Experimentalmente, Duham demuestra la existencia de 3 sistemas de encendido del cerebro. Esta activación hace referencia al arousal. El primer sistema es el de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral, donde la fuerza de propagación de la activación de la neocortes forma 2 modalidades de percepción. El sistema 2 de percepción inconsciente se encuentra en los lóbulos occipital, parietal y temporal. Y por último, el sistema 3 de percepción consciente, donde los lóbulos frontales activan un sistema de circuitos neuronales de trabajo global, cuya función es mantener el pensamiento consciente por tiempo indefinido. El primer sistema de activación reticular distribuye la información sensorial desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral. Su función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral. La fuerza de propagación de la activación de la neocortes forma 2 modalidades de percepción, una inconsciente y otra consciente. Este sistema crea bucles de retroalimentación para la regulación acorde al medio externo de las siguientes actividades automáticas: el sueño, la vigilia, la respiración, el control cardíaco, entre otros. El sistema 2 de percepción inconsciente, o también llamado piloto automático. Este es producto de la extinción de la activación del neocortes antes de alcanzar niveles superiores del cerebro. Por otro lado, el término piloto automático percibe, categoriza y toma decisiones sin percepción consciente, y asimismo es la base de la cognición social implícita. Pero, por lo tanto, ¿qué genera? Genera modalidades de estados inconscientes que pueden inducir a la acción, como el caso de las memorias implícitas procedimentales, memorias semánticas y diversos tipos de priming perceptual y semántico, entre otros. Pero, ¿qué significa priming? Priming es un concepto utilizado en psicología cognitiva que se refiere a que ciertos estímulos que se dan a un sujeto influyen en la respuesta que da ese sujeto a estímulos posteriores. Por ejemplo, un cliente que no encuentra estacionamiento en el supermercado puede estar condicionado a tratar mal a los trabajadores. Por último, el tercer sistema. El sistema 3 es el circuito global de actividad consciente que comparte información y resuelve problemas abstractos durante largos periodos de tiempo. Se le conoce como mente consciente o memoria de trabajo.
La teoría del espacio de trabajo neuronal global propone que lo que vivenciamos como conciencia es el proceso global en que se comparte información de las memorias a largo plazo, donde se ve el pasado, los sistemas de evaluación donde se encuentra el valor, los sistemas atencionales donde se da la focalización, los sistemas perceptuales que hacen referencia al presente y por último los sistemas motores que hacen referencia al futuro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hemos evolucionado biológicamente con el segundo sistema de percepción inconsciente, acción que nos permite comprender los mecanismos cerebrales que subyacen al proceso de lavado de cerebro. Etimológicamente, la palabra subliminal se compone del prefijo sub, que significa bajo, el lexema limis, que significa límite, y el sufijo al, que significa relativo a, literalmente debajo del límite de la conciencia. Los estímulos subliminales se caracterizan por ser demasiado breves, con una exposición no mayor a 100 milisegundos. Son muy cortos, tanto que no llegan a generar percepción consciente. Es decir, y recordando la teoría del espacio global, un estímulo subliminal se extingue en el sistema 2, antes de alcanzar niveles superiores en el sistema 3 del cerebro. Por esta razón, nunca seremos conscientes de la presencia de un estímulo subliminal, aun cuando se le preste la mayor atención posible. Seguirán siendo demasiado breves para percatarnos de ello. Sin embargo, el que no se pueda ser consciente de un estímulo subliminal no significa que el cerebro no pueda procesarlo e interpretarlo. El cerebro hace todo esto sin que la persona sea consciente, sin que se dé cuenta. Citando a Pesiglione y otros, se realizó un experimento de motivación subliminal. El experimento consistía en que el participante apretara un sistema de palanca y si superara cierto nivel de fuerza, ganaría dinero. Al principio de cada ensayo, la imagen de una moneda indicaba cuánto dinero estaba en juego. Podría ser un penique o una libra esterlina. Sin embargo, la imagen aparecía y desaparecía tan rápido que no llegaba a ser consciente. Era un estímulo subliminal. El resultado fue que a pesar de que los participantes no veían conscientemente la moneda, hacían más fuerza cuando su ganancia potencial era una libra que cuando estaba en juego un penique. En este caso, culturalmente el incentivo de la libra tiene mayor valor que el penique, y el que las respuestas de los participantes coincidan con esto, demuestra que el cerebro logra procesar un estímulo que supuestamente no existía, por ser subliminal. No siempre hay valores ya determinados como en el caso de las monedas, pero el proceso funciona de manera similar, ya que se catalogan los estímulos en agradables o desagradables, y de acuerdo a la valoración se les presta atención, la llamada atención selectiva. Pero, ¿cómo se produce la valoración? La respuesta está en los circuitos neurales evolucionados, que se encuentran dentro de un conjunto de núcleos llamados ganglios basales, los cuales operan fuera de nuestra percepción consciente. Simplemente no lo notamos. Si te preguntan, ¿cómo puedes estar tan seguro de que eres la misma persona hoy que la de ayer? Lo más probable es que apeles a la memoria para dar una respuesta. Esta es una idea de continuidad. Las personas se basan en sus recuerdos para darse cuenta que no son tan distintos como antes, y por tanto, siguen siendo ellos mismos. En el caso del lavado de cerebro, las personas que lo sufren no son conscientes de que les lavaron el cerebro, y se apoyan de igual manera en sus memorias para respaldar que siguen siendo la misma persona. Pero, ¿cómo es posible que no encuentren diferencias entre sus recuerdos y lo que son actualmente? Es por este motivo que se debe ahondar un poco más en la memoria, específicamente en sus insuficiencias, que son tan cotidianas como olvidar en dónde se dejaron las llaves de la casa o tener una palabra en la punta de la lengua y no poder recuperarla correctamente. Estos lapsos son tan comunes que no imaginamos que podrían ser una amenaza para el yo. De acuerdo al neuropsicólogo Daniel Schachter, existen 7 pecados de la memoria. Se dividen en 2: pecados por omisión, que abarcan a los 3 primeros, transitoriedad o fugacidad, distractibilidad y bloqueo, y pecados de comisión, que abarcan a los 3 siguientes, atribución errónea, sugestibilidad y propensión o sesgo. La diferencia es que los pecados por omisión son fallos de un sistema de memoria imperfecto, y en cambio, los pecados de comisión no son accidentales. Nosotros mismos reescribimos las memorias o creamos recuerdos que nunca sucedieron. Los pecados de omisión son 3. 1. Transitoriedad o fugacidad. Es la pérdida de la memoria por el paso del tiempo,
y cuanto más tiempo pase, será más difícil recordar. 2. Distractibilidad, que está relacionado con la atención. Si no nos concentramos, luego no vamos a poder recuperar la información. 3. Bloqueo. Es la sensación frustrante de que tenemos la información, pero no podemos acceder a ella. Por otro lado, se encuentran los pecados por comisión. 4. Atribución errónea, que es cuando asignamos un recuerdo a una fuente equivocada. 5. La sugestibilidad, que son recuerdos que se implantan por alguna sugerencia, comentario o pregunta e inducen a creer que ocurrió, cuando no fue así. 6. Propensión o sesgo, que es cuando nuestros conocimientos y creencias actuales influyen sobre cómo recordamos nuestro pasado. Se pueden editar o incluso reescribir memorias por completo sin ser conscientes. Es el pecado de la propensión o sesgo el responsable de que haya ese sentimiento de ser relativamente el mismo todos los días, sin que se produzcan cambios significativos que hagan pensar que se es otra persona. El cerebro remodela y reescribe constantemente las propias memorias para maximizar esta convicción. El último pecado es el de la persistencia, y se puede agrupar en los pecados por comisión, pero el concepto es algo distinto. La persistencia abarca recuerdos que no se olvidan por ser traumáticos o desagradables, y que se mantienen como flashbacks que son tan nítidos que parecen como si se volvieran a vivir. Los esquemas mentales son patrones aprendidos de pensamientos y comportamientos, por lo tanto, parecen tener una encarnación neurocientífica como patrones de conexiones entre neuronas. Cuanto más fuertes sean esas conexiones, más automáticamente se activará el esquema cuando algún estímulo active uno o más de los esquemas miembros, y los evocados más rápidamente serán los pensamientos o comportamientos asociados con ese esquema particular. En cuanto más fuerte o mejor aprendido un esquema, más contribuye a nuestro sentido general de uno mismo, y suelen usarse a menudo sin pensamiento consciente, y las situaciones estresantes son particularmente buenas para evocar esquemas y la supresión de comportamientos más reflexivos. Los seres humanos también son extremadamente buenos compartimentando y manteniendo sus diferentes esquemas bien separados. Esto permite que se desarrollen conjuntos de comportamientos muy diferentes, realizados en diferentes momentos con el mínimo conflicto. Por ejemplo, los funcionarios de los campos de exterminio nazis pudieron activar esquemas preocupados por el deber, mientras miraban a los niños que iban a las cámaras de gas. Y luego en casa activan sus esquemas de padres cariñosos y abrazan a sus propios hijos. Parece probable, además, que existan diferencias individuales en la capacidad de compartimentar. Algunas personas pueden mantener sus esquemas estrechamente encajonados, otros son más fluidos, y sus esquemas se distinguen menos claramente el uno del otro. Si dos esquemas comparten componentes con tanta frecuencia, sucede que la activación de uno puede conducir a la activación del otro. Un ejemplo famoso de la psiquiatría es el de una mujer con esquizofrenia, a quien se le pidió enumerar a los miembros de su familia. A ella se le ocurrió Padre, Hijo, Espíritu Santo, su esquema familiar superpuesto con su esquema de la Santísima Trinidad. La mayoría de nosotros seríamos capaces de ignorar tales asociaciones, pero su enfermedad la hizo incapaz de hacerlo. A veces, dos esquemas pueden contener creencias incompatibles. Por ejemplo, si se relacionan con situaciones muy diferentes, si uno está activo y el otro no, la incompatibilidad no será notada. Por tanto, Peter puede activar esquemas relacionados con la importancia de los derechos humanos en su trabajo como abogado penalista, pero no los activa cuando abusa de su esposa en casa, a no ser que algo o alguien activa ambos esquemas al mismo tiempo. Peter nunca notará la hipocresía de su comportamiento, incluso si se le indica, puede encontrar una manera de resolver el problema, por ejemplo, argumentando que su esposa ha perdido sus derechos humanos por sus acciones. Dada esta flexibilidad y capacidad por variación, incluso contradicción interna, tal vez los cambios que supuestamente ocurren en el lavado de cerebro no son tan extremos como ellos parecen. Si nuestras mentes son como diamantes, el lavado de cerebro es una fuerza demoledora de todo o nada. Pero si nuestras mentes son más maleables, más como arcilla que el diamante, el lavado de cerebro se convierte en una cuestión de grado, tan sujeto a explicación psicológica como cualquier otra forma de influencia.
Las conexiones fuertes son extremadamente difíciles de cambiar, por lo que si un fuerte esquema se modificara repentinamente, podríamos sospechar un cambio en identidad. Se tratan de cambios que se perciben que afectan los aspectos más fuertes de una persona, esquemas que probablemente evoquen acusaciones de lavado de cerebro. Las creencias son cómo consideramos que es el mundo. Es aceptar como verdades ciertas afirmaciones sobre objetos o situaciones. Estas creencias se van enlazando con otras y forman una red cada vez más compleja y fuerte. Pero esto no significa que esas afirmaciones en las que se basan sean ciertas. En caso de que haya una nueva información que altere la red, obligará a la persona a modificar o abandonar sus creencias, siempre que acepte como cierta la nueva información. Esta situación aumenta el nivel de incoherencia en la red, y es lo que se conoce como disonancias cognitivas, según el psicólogo Leon Festinger. Sin embargo, no siempre ocurre, ya que somos capaces de mantener creencias incompatibles. Si no, ¿cómo es posible que muchas personas se opongan al aborto y apoyen la pena de muerte al mismo tiempo, cuando ambos se relacionan con la vida? La disonancia cognitiva ocurre cuando la incompatibilidad se nos impone y las creencias cuestionadas son muy importantes para nosotros. Estas creencias o pensamientos se clasifican en dos. Los weak beliefs o pensamientos débiles se refieren a las creencias menos valiosas y que se relacionan poco con otras. Son las creencias más alejadas de la creencia focal y que en caso hubiera información que la obligara a cambiar, se cambiarían sin mucho esfuerzo, por lo que están sujetas a la realidad. En cambio, los strong beliefs o pensamientos fuertes son creencias muy arraigadas y conectadas con otras creencias. Son muchas veces la base emocional de la existencia de las personas, como sucede con la religión. Estos pensamientos son fuertes porque han sido reforzados constantemente, ocasionados por estímulos muy intensos o ambos, frecuencia e intensidad. Por esta razón, pueden ser extremadamente difíciles de cambiar, y si tuvieran que hacerlo, se puede llegar al extremo de rechazar activamente la realidad para mantener la creencia imaginada. Para un mejor entendimiento del tema, es necesario revisar los experimentos relacionados. Es así que presentaremos y replicaremos un par de estos. El primer experimento que presentaremos fue realizado por los psicólogos Daniel Simons y Christopher Cabris, quienes intentaron demostrar que es posible volver ciegas a las personas ante lo evidente, mediante el experimento del gorila invisible. En este se les mostró un video a los participantes en el cual aparecían dos equipos jugando baloncesto, un equipo con camisetas blancas y el otro con camisetas negras. La tarea que tenían los participantes era contar el número de pases de pelota solamente entre los jugadores de camiseta blanca, recordándoles que ignoren al otro equipo. Ciertamente fue una actividad absorbente y difícil, haciéndoles incluso incapaces de percibir a la persona vestida de gorila que cruzó el lugar de un extremo al otro. Los resultados del experimento fueron que, alrededor de la mitad de los participantes no encontraron nada extraño, es decir, en ningún momento se percataron de la presencia del gorila. Ambos psicólogos encontraron interesante que incluso los mismos participantes se sorprendieran con sus resultados. Al replicar el experimento con 5 personas entre adultos, niños y jóvenes, solo uno de ellos pudo dar con el número correcto de pases del equipo blanco, sin lograr ver al gorila. En cambio, los demás, aunque notaron la presencia del animal, no acertaron el número de pases totales. Esto prueba entonces que las personas muy concentradas en una tarea pueden no darse cuenta de los detalles ocurriendo alrededor, prácticamente ciegas ante ellos. Y por último, el segundo experimento fue extraído del libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, en el que se les pidió a unos estudiantes universitarios valorar el humor de los dibujos de The Far Side, un cómic de los 80s, mientras sostenían un lápiz con la boca. A algunos se les pidió que lo sostengan con los dientes sin chocar los labios, y a otros únicamente con los labios. Los resultados fueron que los estudiantes que estaban sujetando el lápiz con los dientes consideraron a los dibujos más divertidos a comparación de los estudiantes que usaron solamente los labios, ya que su gesto era muy parecido al de una sonrisa. Al replicarlo le hicimos una pequeña variación. A un grupo de nuestros compañeros que colaboraron con el experimento se les pidió que permanecieran sonrientes mientras veían una recopilación de momentos graciosos de caídas. Al otro grupo se les pidió que hicieran lo mismo con el ceño fruncido. Al finalizar, tuvimos la oportunidad de conocer su apreciación personal acerca de lo realizado. Algunos de los que estuvieron sonrientes comentaron que este tipo de videos no suele causarles gracia.
Sin embargo, esta vez sí les produjo algo de risa por el simple hecho de mantener el gesto sonriente durante todo el video. Las emociones son una de las herramientas más potentes en el arsenal de un lavador de cerebros, debido a que despertar emociones fuertes puede unir a un grupo, hacer que ideas dudosas sean deseables y a veces tener consecuencias letales. Incluso en las formas de influencia más débiles, las emociones desempeñan un papel importante. ¿Qué tienen, pues, las emociones que las hacen tan útiles para los técnicos de la influencia? Para empezar, las emociones nos ayudan a evaluar el mundo que nos rodea al proporcionar etiquetas positivas o negativas de rápido acceso para nuestros pensamientos y percepciones. A menudo hablamos de revivir nuestros recuerdos y esto es especialmente adecuado para aquellos recuerdos de emociones. Al recordar nuestra ira, nos encontramos enfadados de nuevo, con todos los cambios fisiológicos que dicha emoción implica. Además, podemos experimentar conscientemente, reflexionar, analizar nuestras emociones o bien dejarnos guiar por ellas sin darnos cuenta. Los experimentos han demostrado que las personas pueden verse afectadas por estímulos emocionales, incluso si estos estímulos no son percibidos conscientemente. Gran parte de nuestra vida emocional ocurre en este nivel inferior no reconocido. Por ejemplo, las personas son capaces de sincronizar sus movimientos, expresiones faciales y conversaciones con gran rapidez y precisión. Este intercambio de emociones actúa como presión social, facilitando la conformidad y el sentido de pertenencia. Las emociones compartidas también se alimentan unas de otras. Las emociones se derivan de los estados del cuerpo. Estos estados suelen modificarse por acontecimientos como la liberación de hormonas. Sin embargo, aunque las hormonas pueden liberarse muy rápidamente, sus efectos no desaparecen de forma inmediata. Por eso, después de una pelea violenta, podemos encontrarnos todavía temblando mucho tiempo después de que el adversario se haya marchado. Así funciona también una gran parte de la propaganda. Los efectos de palabras emotivas persisten después de que las hayamos leído, coloreando nuestras percepciones de las palabras cercanas, de la misma manera que los rostros tristes o alegres, no percibidos, influyen en la percepción de los símbolos visuales abstractos, lo que puede dar lugar a asociaciones erróneas. En las garras de una emoción fuerte no podemos pensar en otra cosa, no podemos decidir no sentir o dejar de lado la emoción hasta una hora más conveniente. Las emociones negativas, como el miedo, son especialmente exigentes. De esta forma, la emoción es como un torrente embotellado en nuestra cabeza. La acción libera el flujo, alivia las aguas de la inundación y reduce la disonancia creada por las emociones fuertes. Sin embargo, cuando la respuesta emocional se estimula de forma crónica, sus efectos pueden causar un daño acumulativo. Los niveles altos de estrés aumentan las posibilidades de depresión e infecciones y se asocian a un peor pronóstico en afecciones como las enfermedades coronarias. Hoy en día corremos menos riesgo de que nos coman, pero debido a nuestra capacidad de asociar fuertes emociones con conceptos abstractos, podemos experimentar una respuesta estresante a eventos u objetos que nuestros ancestros no habrían entendido. El cerebro normalmente filtra una gran cantidad de información antes de que ésta llegue a la corteza cerebral, pero durante una respuesta de estrés, estos filtros se abren para que entren más señales. Las neuronas, sin embargo, tienen capacidad de procesamiento limitada. Enfrentadas a un estado continuo de alerta, se cansan y responden cada vez menos a las señales entrantes, un fenómeno conocido como habituación. Sin embargo, un exceso de información novedosa nos hace sentirnos sobrecargados, sobre todo si está presente continuamente. Las respuestas de lucha o huida del cuerpo no evolucionaron para hacer frente al estrés crónico grave, sino a los peligros a corto plazo. El córtex prefrontal, que se cree que está muy implicado en la regulación de las respuestas al estrés, es especialmente vulnerable a acontecimientos muy estresantes, como el abuso, sobre todo al principio de la vida. Esto es muy relevante para el lavado del cerebro,
que se basa en inducir estrés, pues las áreas prefrontales proporcionan importantes defensas contra las técnicas de influencia. El estrés inducido en el lavado de cerebro puede ayudar a romper estas defensas. A pesar del daño fisiológico que pueden causar, el poder de las emociones fuertes para abrumar la reflexión se ha considerado a veces como un beneficio en sí mismo. Pensar demasiado puede paralizar la toma de decisiones y en algunos casos provocar depresión. Las emociones fuertes reducen el enfoque de la conciencia a lo inmediato, fomentando el pensamiento a corto plazo y dejando de lado los pensamientos a largo plazo, a menudo más negativos. Si no queremos que nos molesten las consecuencias de nuestros actos, emocionarnos es una buena forma de evitar pensar en ellas. Esta limitación de la atención al presente inmediato puede crearse induciendo deliberadamente una estrategia atractiva para los técnicos de influencia, porque suprime el análisis por parte de sus víctimas a sus acciones y palabras. Finalmente, de toda esta información presentada, podemos mencionar algunas conclusiones. El lavado de cerebro se aplicaba incluso antes de que tuviera un nombre, y esas aplicaciones se dieron sobre todo en el ámbito de la guerra. Los casos más extremos del lavado de cerebro son los más conocidos, como lo que sucede con las sectas religiosas, que utilizan el tipo de lavado de cerebro by force para modificar pensamientos fuertes o centrales. El otro tipo de lavado de cerebro, llamado by stealth, es más sutil, como la publicidad, y solo modifica pensamientos débiles. Los estímulos subliminales pueden afectar el comportamiento a pesar de no ser procesados conscientemente, lo que hace vulnerable al cerebro de ser modificado sin notarlo. Por otro lado, la atención es importante para realizar el lavado de cerebro, como se puede observar en el experimento del gorila, por ejemplo. Fijar nuestra atención en una sola cosa puede volver ciega a la persona ante otro tipo de estímulos y entonces no caer en cuenta de lo que a su alrededor ocurre. La memoria tiene muchas deficiencias, pero la deficiencia que refuerza la idea del yo a lo largo del tiempo es la propensión o sesgo. Este pecado de la memoria pone en riesgo al yo, porque la persona podría sufrir de lavado de cerebro y no notarlo, porque modifica sus recuerdos para pensar que sigue siendo el mismo.